Gloria a Dios, estamos en el libro de Lucas capítulo 18. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dígale Padre Celestial, habla mi vida, Padre. Quiero escuchar palabra que me edifique, que me exhorte, que me examine. Señor, aleluya, Padre, que me fortalezca en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, recibo tu palabra con gozo. Amén, aleluya. Sellamos tu palabra en nuestro corazón, Padre, en nuestra memoria, en nuestro cerebro, en nuestro espíritu y alma. La sellamos con la sangre de Jesús, Señor. Atamos, reprendemos, sujetamos todo espíritu de robo que quiera robarse tu palabra de nosotros, Señor. Atamos, reprendemos, sujetamos todo espíritu de perturbación, interrupción, interferencia en nuestra vida, Señor, en nuestros celulares, en el en vivo, en el nombre de Jesús, Señor. Cancelamos toda oposición del enemigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. Bienvenidos a la iglesia virtual, la iglesia en los aires. Gloria al Señor. La iglesia en los aires porque pronto salimos volando y nosotros ya vamos a estar arriba en los aires, adelantados. Gloria a Dios. No sé si leyeron la visión, el sueño que tuvo el pastor José David, poderoso ahí del arrebatamiento. Amén. Cristo viene, Cristo sigue anunciando su venida porque pronto Él vendrá por nosotros. Gloria al Señor. Parábola del fariseo y el publicano. Señor, habla a tu pueblo, danos el entendimiento, Espíritu Santo, Maestro amado, en el nombre de Jesús. Amén. Parábola del fariseo y el publicano. Sí, todo esto que hemos estado leyendo, si usted se pone a meditar, todo esto, hermanos, es para examinar nuestro corazón. Todo eso, si usted regresa y repasa todo lo que hemos estado estudiando, es para examinar nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios, el corazón de los 10 leprosos, el corazón del rico y del pobre Lázaro. Todo. Todo en realidad es para examinar nuestro corazón. El corazón del el mayordomo infiel. Amén. Gloria al Señor. Cuántas parábolas del corazón de la ovejita perdida, el corazón del hijo pródigo, el corazón del hermano mayor del hijo pródigo. Todo. Y ahí nosotros nos vamos examinando a ver a quién nos parecemos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón ante Dios? Amén. Gloria al Señor, porque el Señor está interesado en nuestro corazón. Amén. Que nuestro corazón esté limpio de maldad, de malicia. Aleluya. Gloria a Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿verdad? Hay gente que se cree justa, ya se cree, ¿verdad? Justificada y que no tiene pecado y miran a los demás de menos, ¿verdad? Se cree, son orgullosos, miran a los demás de menos y ellos no examinan su corazón y están siempre viendo el pecado de los demás y no ven el pecado en ellos mismos. Pues así eran los fariseos. Y unos dice que confiaban en sí mismos, porque ellos confían en sí mismos. Ellos no confían en Dios, ellos confían um, en su, no sé, en su justicia parece, pero en su justicia, ellos confían en ellos, pero no en Dios. Y menospreciaban, dice, menospreciaban a los otros. Dios nos guarde. Dijo también esta parábola Jesús, ¿verdad? Hablando, mostrándonos el corazón de los fariseos y de los publicanos. Dos hombres subieron al templo a orar. Los dos, está hablando entonces de quiénes, de los hijos de Dios. Está refiriéndose a los cristianos que van a la iglesia, que se congregan y nos examina el corazón, a ver, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Porque el hecho de que estemos en una iglesia o un ministerio no quiere decir que automáticamente ya estamos bien ante Dios. Amén. Todo lo contrario. Amén. Podemos estar ahí, pero podemos estar mal ante Dios. El fariseo. Entonces entraron los dos al templo a orar. Aleluya. Uno era fariseo, conocía la palabra de Dios, conocía el Viejo Testamento, y el otro era publicano. Era un hombre que, bendito Dios, colectaba impuestos. El fariseo puesto en pie, con un espíritu de orgullo. Hay gente que tiene tanto orgullo que ni siquiera
se arrodillan para orar y hablar con Dios el Padre. Mire, ese es un demonio de orgullo terrible. Y yo lo he visto, hermano. Yo decía, pero ¿cómo es que le pueden dar privilegio a este hombre para predicar la palabra con sus demonios de orgullo que anda? Andaban muchos demonios, pero uno de ellos era el demonio de orgullo. Y no se hincaba para orar. Yo decía, es que eso sí me chocaba a mí, que a cualquiera le daban el micrófono para predicar o hablar ahí tonteras. Y no estaban bien ante Dios, no eran gente libre, tenían ataduras, tenían pecado. Pero bueno, los dos entraron a orar y el fariseo ni siquiera se hincó, no se humilló porque tenía un demonio de orgullo. Se creía mejor que los demás. Amén. Se había justificado por sí mismo. No había permitido que Jesucristo lo justificara. No se había humillado ante Dios para que Dios lo justificara, sino que él se justificó a él mismo, por sí mismo. Por sus buenas obras, supongo, ¿no? Pero las buenas obras no salvan. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice que el fariseo, hermanos, ni siquiera estaba hablando con Dios. Entró a la casa de oración, pero fue a hablar con él mismo. Fue a tener una conversación con él mismo, parece. Pero bueno, y dice el fariseo, dice que habló consigo mismo de esta manera. Bueno, él estaba hablando consigo mismo porque Dios no estaba escuchando esa oración. Esa oración no pasó del cielo raso, así que era con él mismo que estaba hablando, porque Dios no estaba en esa conversación. Y dijo él, Dios, no le dice Padre, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios, hermanos, uno no le dice, Dios, aquí estoy. Uno le dice, buenos días, Padre Celestial, Padre mío que estás en los cielos, Padre Santo, Señor Jesucristo, amén. Pero él dijo Dios. Cualquiera puede decir Dios, hermano. Muchos dicen Dios te bendiga. Pero fíjese que, ¿cuál Dios, hermanos? Y nosotros podemos aceptar eso de cualquier persona, Dios te bendiga, si nosotros ni sabemos a qué Dios adoran. Y si adoran al diablo, y el Dios de ellos es el diablo, y nos dicen Dios te bendiga. Amén. Entonces, el hecho que digan Dios no significa que conocen a nuestro Dios, a Jehová, a nuestro Salvador Jesucristo. No significa que tienen el Espíritu Santo. Muchos dicen Dios. Los políticos hablan de Dios, pero el Dios de ellos es Satanás, es Lucifer. Ellos adoran al diablo. Entonces él dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El ego, ¿verdad? El ego está hablando. Los otros hombres, él está viendo, mire, ¿qué está viendo? La paja en los demás, pero él no ve la viga que tiene en su propio corazón. Él no ve los demonios que anda él allí, atado con orgullos, amén, con vanagloria. Bendito sea Dios. No soy como los otros hombres. Entonces él está que es una persona con un corazón que está criticando a los demás, está juzgando a los demás. Entonces nosotros tenemos que ver si Dios nos está hablando, cómo está nuestro corazón ante Dios. ¿Nos parecemos al fariseo o al publicano? Siempre en todo tenemos que ver qué es lo que Dios a nosotros nos está diciendo cada día con su palabra, porque es a nosotros que nos está hablando. Amén. La palabra es vida, viva y tiene poder. Y tiene el poder de examinarnos a través de todas las generaciones. Y dijo, yo te doy gracias, dice, que no soy como los otros hombres. O sea, él se había puesto en un nivel superior espiritual a los demás. Santo es el Señor. Se había elevado a él mismo. Hay gente que se eleva, a ellos mismos se elevan, en vez de esperar en que Dios los exalte. No. Ellos se exaltan a ellos mismos y ellos le roban la gloria a Dios. Ellos no están exaltando a Dios. Tal vez de diente a labio, pero su corazón está lleno de orgullo porque su padre es Satanás, el diablo. Satanás, ¿verdad? El pecado de él fue el orgullo, ¿verdad? Y quiso ser
como Dios, quiso recibir adoración, le estaba robando la gloria a Dios. Ese es el problema de muchos cristianos, muchos fariseos religiosos. Y dijo que gracias que no soy como los hombres, ladrones, y se puso a nombrar los pecados de los demás. Pero los pecados de él estaba ciego para ver los pecados de él mismo. No soy como los demás. ¿Cómo es que él miraba a los demás? Los miraba como ladrones. ¿Y quién es que estaba ahí? Un publicano. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Colectaban impuestos. Prácticamente, ¿qué era lo que estaba diciendo él? Yo creo que le estaba indirectamente diciendo que ese publicano que había entrado al templo a orar era un ladrón injusto. Bendito Dios. Bueno, él dice que gracias a Dios que no soy como los demás. No soy como los demás. Y los demás son ¿qué? Ladrones, injustos. Entonces él dice que él no era ladrón, él no era injusto, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense que fue a la casa de Dios para justificarse y para ver el pecado en los demás. Y eso es lo que pasa en la iglesia de las cuatro paredes hoy y en todo el ministerio. La gente está viendo el pecado de los demás, ¿verdad? Siempre viendo el pecado de los demás y casi nunca examinándose a sí mismo. Y cuando la palabra se predica fuerte, se ponen a mirar a su alrededor. Aquí, gracias a Dios, no. Aleluya. Porque nadie me ve a mí ni yo no nos vemos unos a otros, sino que nos escuchamos, ¿verdad? Y así nos evitamos mucho pecado, créame. Créame que estando aquí nos evitamos mucho pecado de chisme, de calumnia, de contienda, todas esas cosas feas que se mueven en las cuatro paredes. Bueno, la cosa es que en las iglesias, cuando la palabra era fuerte y dura, amén, la gente decía, oh, ya, fornicación, ya, ese es fulano, eso es para aquella, para aquel. Oh, sí, adulterio, sí, mire, aquel está siendo infiel a la mujer, ajá. Ah, chismoso, sí, por allá, por aquí. Y nos ponemos a ver para quién es la palabra y comenzamos como a distribuir la palabra para el fulano, la fulana, mengano, mengana, pero la palabra como que nunca para nosotros. Aleluya. Dice, ni aún como este publicano. Entonces, él está viendo el pecado de los demás, ¿verdad? Y a veces usamos la Biblia para hacer lo mismo. Usamos la Biblia y comenzamos a ver, aplicar la Biblia a los demás y no la aplicamos a nosotros mismos. Comenzamos a ver, especialmente en la casa, en la familia, nos convertimos a Cristo y automáticamente nos convertimos en fariseos, en juzgadores. Comenzamos a ver el pecado de toda la familia. Amén. Pero Dios está tratando con nuestro corazón. Y a Él es el que le toca ser juez. Él es el que examina corazones. Amén. Y ahora Él va a comenzar a dar una lista, ¿verdad? Primero se enfocó en los pecados de los demás, aún del publicano. Estaba criticando a aquel pobre hombre que entró al templo a hablar con Dios, a arrepentirse, ¿verdad? Y ahora nos va a dar una lista de todo lo bueno que Él hace, porque así hay mucha gente. Hay mucha gente que te da una lista de todo lo que ellos hacen, todo lo bueno de ellos. Qué horrible. Qué horrible, porque eso automáticamente nos dice, este está mal ante Dios. Bendito sea el Señor. Ayuno 2 veces a la semana. Te van a dar una lista de todos sus ayunos, todo lo que hacen para los demás, todo lo que hacen para Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Ese es el fariseo. Doy diezmo de todo lo que gano. Y no dice Dios que no sepa tu derecha lo que tu izquierda hace. Pero hay gente que le encanta decir todo lo bueno que hacen, hasta cuánto diezman y cuánto ofrendan y a quién le dan y a dónde diezman, a dónde ofrendan. Eso lo tiene que saber solo Dios y tú, si tú quieres ganarte galardones en el cielo. Ayuno 2 veces a la semana. Debemos ayunar, sí, pero no tenemos que decir sobre el mundo entero. Amén, a menos que levantemos un ayuno a nivel corporal aquí y todos estamos en el mismo ayuno por los mismos días. Amén. Entonces él dice que ayunaba 2 veces a la semana. Te va a dar una lista de lo que él cree que es todo perfecto y bueno con él. Ajá. Y si Dios le pasara la lista, y si Dios nos pasara una lista a nosotros de todo lo que Él ve malo en nosotros, porque Él sí lo sabe todo, Él sí nos puede examinar como con una
un foco bien prendido con buenas baterías, nuevas pilas, nuevas baterías. Ayuno, dice 2 veces a la semana. De veras que los fariseos a veces me dan risa. Doy diezmo de todo lo que gano. Daba diezmo de todo lo que ganaba. Entonces, eso es bueno diezmar, hermanos. Es bueno diezmar de todo lo que llega a tus manos. Tienes que diezmar. Sí, pero no tienes que decir solo el mundo entero. Más el publicano, ¿ok? Esas son las dos cosas, miren. Solo mencionan dos cosas que él hacía bueno. Y él se justificaba ante Dios con esto. Porque ayunaba. Esa es una obra que no te salva, ¿ok? Te edifica tu espíritu, sí, pero no te salve el ayuno, ¿ok? Diezmaba, eso es bueno, porque como hijos de Dios somos llamados a diezmarle a Dios, a Jesucristo, a ofrendarle a Jesús, ¿cómo? Ayudando a los hermanos en Cristo, ayudando al prójimo, ayudando a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, llevando la palabra en las calles, llevando alimentos a los que están en las calles que no tienen trabajo, no tienen comida. Sí, y cuando lo haces a ellos, a los pobres, viudas y huérfanos, se lo haces al Señor Jesucristo. Entonces, pero eso queda entre entre tú y Dios. Entonces, sí tenemos que hacer esas cosas, diezmar y ayunar, sí, pero no nos salvan de irnos al infierno, porque hay católicos que tienen muchísimas buenas obras, pero no se van al cielo. ¿Por qué? Porque han puesto su fe en ídolos, en sacerdotes, en personas, en estatuas y no en Jesucristo. Y Dios odia la idolatría. Entonces nadie se salva por las buenas obras, sino que por arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y fe solamente en Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino al cielo. No hay otro, no hay otra manera de ser salvo, excepto por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, el Hijo de Dios. Yo soy la verdad es Jesucristo, la verdad está aquí en la Biblia escrita para nosotros. Yo soy vida eterna. Nadie te puede dar vida eterna excepto Jesucristo. Él, bendito Dios, ya dio su vida por nosotros. Él ya pagó el precio de nuestros pecados para darnos vida eterna, para abrirnos la puerta del cielo. Gloria a Dios. Bueno, entonces él tenía esas dos obras. Solo mencionó dos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Vino a ver el pecado de todos los demás. Vino y ni siquiera habla con Dios como que lo conociera. No habla con Dios como que si lo amara. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu alma y al prójimo como a ti mismo. Entonces este hombre ni amaba a Dios ni amaba al prójimo. ¿Por qué? Lo que hacía es juzgar al prójimo. Se puso a ver el pecado del prójimo, que no era ladrón, que no era como los ladrones, injustos, adúlteros, y como este publicano. Y da una lista de lo que él cree que está bueno con él. Y es que él diezma y de todo lo que gana, y él ayuna 2 veces a la semana. ¿Ok? Pero, y todo lo demás, y todos los demás mandamientos. Y la idolatría. ¿Era idólatra? Bueno, ahí como que no se examinó. ¿Robaba? No, tampoco se examinó en esa área. ¿Mentía? ¿Engañaba? Tampoco se examinó ahí, ¿verdad? ¿Era adúltero? Sabrá Dios. No se examinó en esa área tampoco. Solo se examinó en lo que tenía supuestamente bueno, y lo demás como que lo dejó oculto, ¿verdad? ¿Calumniaba? Claro que sí, pues ahí está viendo la paja de los demás. Amén. Era chismoso, sabrá Dios, ¿verdad? Bendito Dios, hermanos. Tenía muchas cosas que ignoró, que ocultó, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios lo examina toditititito. Amén. Con ojos de fuego, como le llama de fuego, no quién se esconde. ¿Quién se esconde de Dios? Si Él no se puede examinar, Él conoce nuestro pasado, presente y futuro, Él sabe todo de nosotros. Mas el publicano, estando lejos, no quería. Y mire que este fariseo, de veras que interesante, porque él no se examinó completamente. Estaba de veramente cegado espiritualmente.
él no miraba el pecado en su propio corazón. Y él se justificaba ante Dios por 2 buenas obras que tenía. Diezmaba y ayunaba. Y eso no salva a nadie. Amén. Debemos tenerlo como hijos de Dios, practicar esas 2 cosas, sí, sí, pero no nos salva. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque el publicano vino con otro corazón ante la presencia de Dios. Él vino al templo donde supuestamente, ¿verdad?, estaba la presencia de Dios. Hoy, gracias a Dios, Dios está en todos lados. Dios está aquí, Dios está con usted, Dios está en el en vivo, Dios está en todos lados. Pero el publicano vino con otro corazón muy diferente, porque el fariseo vino a exaltarse a él mismo, a elevarse, a ponerse bien en alto, a acusar a los demás, a juzgar a los demás. Pero el publicano viene humillado. El publicano viene reconociendo su pecado. Wow, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Wow, dice que estaba lejos, se sentía lejos de Dios. ¿Por qué se sentía lejos de Dios? Porque él no estaba justificado, no se sentía justificado. Él reconocía que su pecado lo tenía lejos de Dios. Mientras que el fariseo creía que estaba bien y creía que estaba tan cerca de Dios que ni siquiera se humilló, ni siquiera se hincó, vino con otro corazón a la presencia de Dios. Entonces, hay personas que pueden pretender venir a Dios, pero Dios no los acepta, Dios no los escucha, porque Dios está viendo su corazón, lo que hay en su corazón. Y el publicano viene humillado, dice, de lejos, no se sentía digno de estar en la presencia de Dios, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no se sentía digno. ¿Por qué? Él sabía que tenía pecado, reconocía que era pecador, reconocía ante Dios que él era pecador y que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Sino que dice que se golpeaba el pecho, dice. Eso es una señal de humildad, de reconocimiento, de que se arrepentía, de que estaba arrepentido por su pecado, de que estaba humillado ante Dios, de que estaba siendo transparente ante Dios, reconociendo ante Dios que es santo su pecado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, ten misericordia. Estaba pidiendo ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Porque dice que era pecador. Él estaba reconociendo su condición espiritual ante Dios. Dios está cerca de los humildes y lejos de los orgullosos. Entonces Jesús siendo Dios, que es Dios, está viendo 2 corazones y examinándolos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros miremos cómo estamos ante Él y que vengamos a Él como el publicano, humillado, arrepentido, reconociendo nuestra iniquidad, nuestra necesidad de que Dios tenga misericordia de nosotros, la necesidad que Dios nos perdone cada día. Os digo que este descendió a su casa, quien, el publicano, justificado antes que el otro fariseo. El fariseo salió de ese templo igual como entró, porque así está la mayoría de los cristianos. Entran atados con todos sus demonios a la iglesia y salen igualitos sin ningún cambio. ¿Por qué? No hay arrepentimiento genuino. ¿Por qué más? Porque no hay liberación de ataduras. Entonces no hay cambio. Siguen igual día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Yo lo he visto, gente que nunca cambia, gente siempre atada. Es triste, hermanos, la condición del pueblo de Dios hoy en día. Jesús dice: os digo que el publicano fue a su casa justificado. Dios perdonó al publicano porque vino a Dios humillado. Y eso es lo que Dios quiere: humildad, que nos humillemos y que nos arrepintamos de todo corazón, que reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado ante Él, que seamos sinceros con Él, que no seamos hipócritas. Entonces dice:
Aleluya. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el publicano, antes que el fariseo, perdón. El fariseo obviamente no fue perdonado. ¿Por qué? No se arrepintió ni se humilló ante Dios. Porque cualquiera que se enaltece, el publicano se puso en alto, se enalteció, se puso en silla de juez a mirar los pecados de los demás. Dice que el que se enaltezca será humillado, y el que se humille como el publicano, que se humilló y reconoció su condición espiritual ante Dios, su necesidad de que Dios lo perdonara, será que exaltado. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Ahí yo creo que queda claro cómo está nuestro corazón ante Dios. Amén. Gloria al Señor. Y pedimos a Dios, ¿verdad? Por cualquier pecado que tengamos, pedimos misericordia a Dios y que Él nos examine, a ver, y que nos muestre, bendito Dios, nuestra condición espiritual. Amén. Cristo está a la puerta, tenemos que estar libres de pecado. Gloria a Dios. Traían a Jesús los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Y así están las iglesias hoy igual, igualitos, no ha cambiado nada, hermanos. Lo único que ha cambiado es la fecha en que estamos, 2000 años después. Hay gente en la iglesia que es tan religiosa y farisea que los niños, Dios mío, no tienen libertad ni de sonreír, tienen que sentarse como estatuas cerca de los padres. Amén. Padres fariseos. Y los niños por eso crecen con una mala impresión de la iglesia, una mala impresión de Dios, hermanos. Amén. Por culpa de los adultos. Amén. Porque bendito Dios, hermanos. Uy, para todos los regañan, no pueden caminar, no pueden hacer nada. Y son niños. Y hay que mostrarles qué. Hay que mostrarles el amor de Dios para que aprendan a amar a Dios, para que sepan que Dios los ama. Amén. Para que ellos puedan un día amar a Dios también. Pero ¿cómo? No, hombre, si les apagamos el fuego, nosotros lo destruimos a los niños con ese fariseísmo y religiosidad. Amén. Niños necesitan mucho amor. Y el que ama a Dios debe tener mucho amor hacia el prójimo y especialmente hacia los niños, hacia nuestros hijos, hacia los hijos de los demás. Aleluya. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de ellos es el reino de Dios, de los niños, porque ellos son inocentes, ellos son, bueno, quizá hoy en día los niños, pobres niños, están tan contaminados, hermanos, tan corrompidos por el diablo, con el pecado, que es triste, hermanos. Los niños no son como los tiempos de antes, con esa humildad, pero 2000 años atrás, los niños, hermanos, no tenían la malicia de hoy. ¿Por qué? Porque no tenían las redes sociales que tenemos hoy, no, el pecado no andaba así como abierto al aire libre, hermanos. No se les enseñaba como hoy en día cómo tener sexo. Dios mío, hermanos, qué de depravación. Yo les digo, hermanos, desde que estás desde que desataron este virus y las vacunas, este mundo está depravado, hermanos. Es que se desató todo el infierno en la tierra, de veras. Leyes abominables en contra de la humanidad, en contra de los niños. Cualquier pedofilio puede ir a una escuela y vestirse de mujer, un hombre vestirse de mujer y dar clases. Esto es horrible, hermanos. De veras que es horrible. Ya a los niños no les están enseñando a leer, a escribir, matemática, historia, ¿verdad? No, hombre, les están enseñando cómo quitarse los pantalones, cómo quitarse el calzoncillo, cómo quitarse el blumen, cómo tener sexo, cómo crear, hacer un niño. No, hombre, esto es lo más depravado que hemos visto, Dios mío. Dios, que venga pronto, mi Cristo, porque esto ya es demasiado. Meterse con los niños de esa manera, hermanos, corrompirlos a tan pequeña edad, ya eso es el colmo.
Yo no sé cuánto Dios va a permitir esto, hermanos, pero están destruyendo los niños. Les están robando su inocencia. A un niño de 5 años, hermanos, de 6 años, ya mostrándole estas cosas, hermanos. Esto es el colmo, de veras. Es el colmo. Y nadie puede hacer nada. Estos malditos gobiernos con sus malditas leyes tienen todo controlado. ¿Quién gobierna las escuelas? El mero diablo. Esto es tremendo lo que está pasando, hermanos. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en casa, enseñarles lo que está bien y lo que no está bien, porque el diablo en la escuela se los está devorando. Más Jesús enseñándoles que si son Pedro pueden ser Pedrita, si son Juana pueden ser Juancito. Esto es una depravación del mero infierno que se ha levantado, hermanos, contra los niños. Mas Jesús llamándolos les dijo: dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. En esos tiempos, ya hoy no, pero en esos tiempos los niños eran inocentes, hermanos. Hoy no son inocentes, porque por todo lo que están expuestos a ver con sus ojitos. Están siendo contaminados desde chiquititos. No hay leyes, no hay restricciones en la televisión y los celulares de lo que los niños pueden y no pueden ver, hermanos. No hay límite a lo que ellos pueden ver. Entonces ellos están contaminados. Los demonios entran por los ojos, hermano, por lo que miran. Entran, no importa la edad del niño o la niña. Los demonios entran por lo que ellos están viendo con sus ojos. ¿Qué pasa entonces? Que los niños están en pecado. Imagínense, se les mete demonios de pornografía, todo tipo de perturbación, demonios de brujería, hechicería, porque hasta eso, todo eso lo están practicando en las redes sociales, en la televisión, en las películas, televisión, todo eso. Demonios de homosexualismo, lesbianismo, todo se le está metiendo. Entonces, los niños no son inocentes ya. Pero en los tiempos de Jesús, 2000 años atrás, claro, dice que de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Inocentes, humildes, aman, perdonan. Todo eso, por eso tenemos que ser como niños, tener las cualidades de los niños de 2000 años atrás. Pobres niños de hoy, da tristeza, de veras que ver los niños de hoy es tan triste, hermano, porque no es culpa de ellos, no es culpa de los niños que han nacido en un mundo tan depravado, es culpa de los adultos. Los adultos hemos permitido todo esto. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, imagínense que lo que más ven los niños en el mundo hoy, ¿qué es? Walt Disney. Amén. Esa agencia diabólica, satánica en Florida, el estado de la Florida en Estados Unidos. Unos depravados sexuales, pedofilios. Y eso es lo que los niños en el mundo están viendo. Toda esa depravación. Con todos esos muñequitos animados, el diablo se ha disfrazado, hermanos, y están corrompiendo la niñez. Y Jesús dice: de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, el que no recibe el reino de Dios como un niño, o sea, el que no viene al reino de Dios como un niño, con fe, sin duda, sin incredulidad, sino que con fe, creyendo, como niños, con fe. El que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Entonces, todos aquellos que tienen demonios de duda, incredulidad, necesitan liberación, porque si no, no entran al reino de Dios. Al reino de Dios se entra por fe, fe en Jesucristo, fe y arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ahora Dios nos está hablando, ¿verdad? Del corazón, cómo entrar al reino de Dios, ser como niños, y ahora le está preguntando qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios, para heredar la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Entonces nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a leer. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es bueno? Sí. ¿Jesús es Dios? Sí.
Pero este hombre dice que un hombre principal, este hombre principal no sabía que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios. Entonces, él pensaba que Jesús era un hombre como cualquiera y le llama maestro bueno, pero en realidad no hay nadie bueno excepto Dios. Ahora Jesús es Dios, amén, sí, Jesús es bueno. El problema es que este hombre no miraba a Jesús como el Mesías, como Dios, ¿okay? Y le estaba llamando bueno, y Jesús le dice que no hay ningún ser humano bueno. Ahora nosotros sabemos que el único bueno y perfecto y justo es Jesucristo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, si ese hombre hubiera reconocido quién era Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces sí podía decirle maestro bueno. ¿Entiende la diferencia? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué le están llamando? ¿Por qué idolatran a María? Porque son ignorantes, porque no les han enseñado la verdad, porque el único bueno, justo y perfecto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los mandamientos, ¿sabes? Amén. Porque idolatran a santos. Todos esos santos que la Iglesia Católica tiene, esos son demonios que están adorando demonios. Demonios escondiéndose atrás de una estatua, atrás de un hombre. Que el santo Anthony, que el Señor reprenda al diablo. Son idólatras adorando demonios. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Los conoces. No adulterarás, no matarás. Entonces, hermano, ¿cómo usted le va a dar llamar bueno a otro ser humano? Hombre o mujer, quien sea. Sabiendo los mandamientos y que nadie los ha cumplido. Mire cuáles son los mandamientos. No adulterarás, muchos hayan adulterado, infieles. Cuando usted ve pornografía y está casado, casada, usted es infiel. Eso es adulterio. O el hecho de que no ha tenido relación sexual físicamente con otra hombre o mujer, no quiere decir que no está en adulterio. Está en adulterio ante los ojos de Dios. Porque ¿qué dijo Jesús? Con solo mirar. Si el hombre mira a una mujer con deseos sexuales, para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Ah? Entonces, no hay diferencia entre ver a una mujer, que un hombre vea a una mujer con ojo, con codicia, codiciándola sexualmente. No hay diferencia entre eso y ver pornografía. No hay absolutamente ninguna diferencia ante Dios, porque el pecado está en el corazón. Entonces dice, no adulterarás, no matarás, no matarás, no le vas a quitar la vida a nadie. ¿Cuántos han tenido abortos? ¿Qué dice Dios? Has matado, te cualifica como asesino, asesina. Todos los doctores del infierno que practican abortos, todos los que trabajan en clínicas, hospitales de abortos, que son asesinos ante los ojos de Dios, están derramando sangre inocente. Tienen que arrepentirse. ¿Hay perdón? Sí hay. Para el que se arrepiente como el publicano, el que reconoce su iniquidad, su maldad ante Dios y se humilla, se arrepiente y llora y clama misericordia y perdón de Dios. Sí hay misericordia, sí hay, pero tienen que arrepentirse de todo corazón. Amén. Y aquellos que, bendito Dios, se dejaron practicar el aborto, todas esas mujeres y jovencitas, si usted se arrepiente, ¿verdad? Si usted se arrepiente y reconoce ese pecado como asesinato y llora y clama misericordia como el publicano, Dios te va a perdonar. No te preocupes, que Dios te perdona y no se acuerda más de tu pecado. Así que perdónate tú también igual. Amén. Si tú pides perdón a Dios de todo corazón, Dios te perdona. También tienes que perdonarte a ti misma. Amén. Como Dios te ha perdonado. Para que no le des cabida al diablo ahí, para que el diablo no te siga acusando y haciéndote sentir culpable. Amén. Ahora, tu bebé, ¿dónde está? Está con Cristo Jesús esperándote allá. Si tú te salvas del infierno, te entregas a Cristo, te arrepientes, allá tendrás tu bebé en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero sí hay que dar la palabra tal y como está escrita. Amén. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás. No hurtarás, no hurtarás. Y yo siempre le digo que los hombres también son culpables. En esos abortos, el hombre es igual de culpable como la mujer. ¿Porque qué? Se ocupan dos para hacer un bebé. Ajá, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que dejó a esa mujer embarazada, esa jovencita embarazada?
Él también tiene culpa. Porque el momento que ella salió embarazada y él se dio cuenta, él tenía que haberse hecho responsable por ese bebé, ¿verdad? Porque si él hubiera dicho, mira, voy a ocuparme de ese bebé, te voy a ayudar económicamente, voy a cuidar a ese niño, esa niña, no te hagas el aborto. No, pero no, muchos se quedan callados. Muchos esconden su pecado. Muchos están casados, fornicando, siendo infiel a la esposa. Y allá mejor pagan el aborto. Son igual de asesinos ante Dios como la mujer que se hizo el aborto. Tienen que arrepentirse todos. Todos son igual. Asesinos ante Dios. Todos tienen que arrepentirse. Amén. No hurtarás, no robarás. Eso es no coger lo que no es tuyo. Si no es tuyo, no lo puedes coger. No lo puedes agarrar. Si no te lo entregan, no te lo dan gratis, no es tuyo. No dirás falso testimonio. No dirás falso testimonio. No hablarás engaño, mentira. No vas a hablar mal de nadie. No vas a testificar mal de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Hay que respetar a esos padres. Hay padres que han sido terribles, terribles padres. Nos han hecho mucho daño de la niñez. Bueno, yo no me incluyo ahí, pero hay padres que le han hecho mucho daño a sus hijos, ¿verdad? Mucho daño a sus hijos, ¿verdad? Pero aún así, Dios nos ordena honrarlos y respetarlos, ayudarles. Amén. Porque ellos que le van a dar cuenta a Dios por haber sido malos padres, ellos tienen que arrepentirse. Pero nosotros andamos nuestro propio pecado también. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. No es porque se lo merecen, si la mayoría de los padres son terribles. Malos padres, no saben. Pero es que ellos están atados también. Si los padres están atados y endemoniados, ¿cómo quiere usted que sean buenos padres? Si el que, a menos que tenga a Cristo y sea libre, no va a ser un buen padre ni una buena madre. Entonces nuestro enemigo no es carne y hueso. Nuestro enemigo es Satanás y los demonios. Entonces tenemos que perdonar a esos padres y honrarlos. No porque son buenos o se lo merecen, no, es porque Dios ordena que así sea. Y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Porque le daremos cuenta a Él. Gloria al Señor. Amén. No podemos tener resentimiento en el corazón porque la madre te trató mal, te insultó, el padre te castigó duramente, te abusó físicamente. No, tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque tú quieres que el Padre Celestial también te perdone a ti. Entonces, ¿cómo el Padre Celestial te va a perdonar si tú tampoco perdonas a tus padres? ¿Verdad? O viceversa. Padres tienen que perdonar a sus hijos. Hay hijos terribles, hay hijos malcriados, rebeldes, maleducados, ¿verdad? Dicen malas palabras, no tienen respeto a sus padres, pero igual nos toca ¿qué? Perdonarlos, perdonarlos. Así como el Padre nos perdona a nosotros, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo de que somos hijos de Dios, que somos diferentes, hermanos. Amén. Así que eso es amar al prójimo, hay que perdonar. Amén, hay que perdonar. Y aquí está hablando de honrar a nuestros padres. Hay que ayudarles. Si necesitan ayuda, ¿quién más les va a ayudar? ¿Cuántos son ancianos, hermanos? Si no somos nosotros. El gobierno no les va a ayudar. Usted los mete porque tiene dinero a una casa de asilo de los ancianos. Ahí los van a maltratar. Hasta son violados por esta gente perversa, endemoniada. Gente que trabaja en esos lugares, gente endemoniada. Hasta los abusan físicamente, los golpean, los maltratan, no los cuidan bien. Y usted no se da ni cuenta, a usted no le importa, está pagando ahí dinero para que, y ahí dejó abandonados sus padres en una casa de asilo. Eso no es lo que Dios nos manda hacer. Eso ni existía en los tiempos de antes. Los ancianos vivían con sus hijos. Los hijos adultos cuidaban sus ancianitos. Así era, hermanos. Los hijos adultos cuidaban los ancianitos. Y así es que debe ser. ¿Por qué? Ellos nos cuidaron a nosotros. ¿Cuántos pañales nos cambiaron? Lleno de pupú y toda esa porquería. ¿Cuántas veces nos limpiaron, nos bañaron, nos dieron de comer, se sacrificaron por nosotros? No, pero eso no lo vemos, como que se nos olvida todo eso, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ellos necesitan amor y cuidado. Amén. Y es nuestra responsabilidad hacer un cuartito para ellos en la casa. Amén. Cuidarlos nosotros. No le dé esa carga a los demás. Esa carga no es para los demás. Aunque tenga dinero, eso no importa. Hágales un cuartito en casa. Amén. Gloria al Señor. Y cuide sus ancianitos.
Amén. Eso no quiere decir que usted le va a permitir meterse en su matrimonio. No, no, no. Los ancianos también tienen que respetar su matrimonio. Porque si está casado o casada, también tiene que haber un respeto, hermano, entre padres e hijos. Entre padres y el yerno o la nuera. Tiene que haber un respeto, un límite. Amén. Que no se puede cruzar. Gloria a Dios. Pero sí se puede vivir todos en armonía. Gloria a Dios. Amén. Perdonándose unos a otros y no metiéndonos en el problema de los demás. Amén. Gloria al Señor. Los que están casados, ya dejen de traerle todo chisme a sus padres. Ya los padres que tienen que ver con sus problemas de su matrimonio. No involucre a sus padres en su matrimonio, ¿ok? Porque no, hermano. Usted entonces lo que está haciendo es contaminando el corazón de sus padres. Después sus padres se llenan de resentimiento y ofensa contra su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque usted no se cayó la boca. Hay cosas que no se pueden decir a los padres. Entonces, los padres no deben de meterse en un matrimonio, porque un día el hijo o la hija están peleando, los casados, y al siguiente día están bien. Entonces, mejor callarse la boca y no meterse en los asuntos de los demás. No andemos de chismosos y de metiches. Amén. El Señor nos dice, seamos lentos para hablar y prontos para escuchar y lentos para la ira. Este es un buen consejo para todos nosotros, hermanos. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esto está en Éxodo capítulo 20. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, óigame, y esto que también está el primer mandamiento, amarás a Dios con todo el corazón, mente, tu fuerza y tu alma, y al prójimo como a ti mismo. No nos olvidemos de esos dos, ¿verdad? Y que no ser idólatra, no hincarse ante estatuas o idolatrar a alguien en el corazón que no sea a Dios. Dios, aleluya, tiene que ser número uno en nuestra vida. Entonces él le dijo, todo esto lo he guardado, o sea que no había matado, no había adulterado, no había robado, no había dicho falso testimonio, según él, ¿verdad? Y había honrado a sus padres. Y él dice, qué rico, yo todo eso lo he cumplido. Oh, entonces estoy bien ante Dios. Y él dice, todo esto lo he guardado en el corazón desde mi juventud. Que me imagino que lo dijo con orgullo, ¿verdad? Wow, se sentía bien. Jesús oyendo le dijo, aún te falta una cosa porque Jesús sabe todo. Él sabe todo. Bendito Dios. Aún te falta una cosita, te falta, muy importante. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. ¿Qué era lo que le faltaba entonces? Le faltaba un mandamiento, le faltaba obediencia a un mandamiento. Y ese mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él tenía muchas posesiones y no estaba haciendo como Job. Job era un hombre justo, él daba, él ayudaba a los huérfanos, las viudas, los pobres, los jornaleros, los inmigrantes. Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes. Como tú crees que está bien ante Dios, vamos a ver si pasas la prueba. Ve y vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y después tendrás tesoro allá arriba en el cielo. O sea que este rico no se había hecho tesoros en el cielo. Estaba guardando los mandamientos, algunos sí, pero en el cielo, al cielo no iba a entrar. ¿Por qué? Porque no amaba a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este es el problema de tanta riqueza. Era tanta riqueza, ata al corazón. Bendito Dios. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque en esta área estaba tan atado que no podía dejar sus riquezas, no podía obedecer a Jesucristo, no podía deshacerse de sus tesoros y riquezas. Amén. Porque eso tenía su corazón atado. Amén. Entonces dice que se fue triste. Yo creo que él sí quería ser salvo, pero tenía una gran atadura, y eso era la riqueza, las posesiones, el dinero. Entonces no podía ir a venderlo y deshacerse de todo ese dinero y dárselo a los pobres, a las viudas y a los ancianos, a los huérfanos. Entonces él, oyendo esto, dice que se puso muy triste. ¿Por qué? Se dio cuenta
que la puerta al cielo estaba cerrada para él. Pero él podía hacer algo. Él podía hacer algo. Él podía obedecer a Jesús, vender todo, regalarlo a los pobres y seguir a Cristo. Porque si hacía eso, si vendía todo y seguía a quién, a Jesús, al Mesías, entonces iba a ser salvo. Porque Jesús es la puerta al cielo. Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero se fue muy triste porque era muy rico. No podía cumplir con esto que Dios le estaba diciendo que hiciera Jesús. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los que tienen riquezas están muy afanados con sus posesiones, sus riquezas. Tienen mucho orgullo de que algunos se lo han ganado trabajando muy fuerte, muy duro, y tienen ese orgullo de que les ha costado mucho, ¿verdad?, tener lo que tienen. Muchos han estudiado bastante para tener títulos y poder tener buenos trabajos, y les ha costado mucho ganar su dinero, y están muy atados a eso. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, el problema del rico es eso, esa atadura, el amor al dinero. Y los que oyeron y aman tanto el dinero, pues que no aman al prójimo, no dan. Dice que la gente entre más dinero tiene, más quiere. Y cuando van a comprar, por ejemplo, muebles, o van a comprar una refrigeradora, ¿verdad? O van a las tiendas a comprar una estufa. Son tan tacaños los ricos, hermano. Cuando están así atados por el diablo en la riqueza, en los tesoros, en la posesión, en el dinero, son bien tacaños y tienen mucho, pero son los más tacaños. Quieren que los dueños de negocios les den, ¿verdad?, muchos descuentos y llevarse aquello casi gratis. Es un demonio que tienen, hermanos. Son ataduras demoníacas lo que tienen los ricos. Y no son los ricos, pero aquí estamos hablando de los ricos. Todos tienen ataduras, pero aquí estamos hablando de los ricos, que se les hace entrar al reino de Dios por tanta riqueza. Entonces, y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, imagínense, porque este hombre estaba obedeciendo muchos mandamientos, excepto que no podía soltar el dinero. Entonces los discípulos dicen: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Imagínense, para nosotros es como imposible mirar que los satanistas se salven, pero para Dios no es imposible. Qué maravilloso que Dios perdona, ¿verdad?, si se arrepienten. Hasta los asesinos, ¡wow! Los asesinos los perdona si se arrepienten. Violadores de niños, secuestradores de niños, si se arrepienten, los perdona. Brujos, hechiceros, brujas, toda esa gente que hace maldad, si se arrepienten, los perdona. ¡Wow! Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ok, muy bien, ¿verdad? Los discípulos habían dejado todo. ¿Qué le pidió Jesús al rico? Que vendiera todo, lo dejara todo para seguirlo a él. Y los discípulos lo habían hecho. Habían dejado todo. Habían dejado su casa, su familia, ¿verdad?, para seguir a Jesucristo. Y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, tu casita, y te hemos seguido a ti. Y Jesús le dijo a los discípulos: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No quiere decir que tú vas a empacar tu maleta siendo padre, madre, esposo o esposa, teniendo hijos, teniendo responsabilidad en casa. Aquí no te está diciendo que vas a empacar tu maleta y te vas a ir de la casa para seguir a Jesús. No, lo que está diciendo es, hermano, de que tú haces a Dios número uno en tu vida, y ya tu familia no son ídolos en tu corazón. Amén. Tú amas a Dios con todo el corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ya la familia no es el número uno en tu vida. Amén. Dios viene a ser número uno en tu vida, en tu corazón.
Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. ¿Por quiénes? Fue entregado por los judíos en manos de los gentiles. Y después que le hayan azotado, se lo azotaron 39 veces, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Entonces ya comienza Jesús a hablar de su muerte. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Es como que Dios permitió que no le entendieran en ese momento, pero se las dijo para que las recordaran después de su resurrección. ¿Ok? Entonces, es como que Dios no quería que lo entendieran en ese momento por alguna razón. No era el tiempo para entender esto, ¿verdad? Sino que después de la resurrección de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Bendito Dios, era ciego, no podía trabajar. Tenía que ganarse la vida mendigando, ¿verdad? Pues si la gente tenía misericordia, pues él iba a tener cómo comer. Por eso es que el Señor nos dice que tengamos misericordia, que ayudemos a aquellos que no pueden ayudarse por sí mismos. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron al ciego que pasaba Jesús Nazareno, estaba pasando Jesús allí cerca, por eso que había una mucha bulla, mucha multitud. Acuérdense que eran miles que lo seguían a Jesucristo. Y entonces el ciego estaba curioso de saber qué estaba pasando en el pueblo, por qué había tanta bulla. Entonces le dijeron, es que está pasando por aquí Jesús el Nazareno. Entonces este hombre ciego ya había escuchado, él sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesús hacía milagros. Él estaba necesitado de que a Dios le devolviera su vista, quería ver. Y al escuchar que Jesús pasaba por ahí, se llenó de gozo, diciendo, comenzó a dar voces, gritos. Tenía que gritar. ¿Por qué tenía que gritar? Porque había mucha gente, mucha bulla. Y para que Jesús lo escuchara a él, tenía que gritar a gritos fuertes, altos. Dijo, Jesús, hijo de David. Entonces entiende por qué tuvo que gritar. Porque dice que había una multitud, había mucha bulla, había un tumulto ahí. Amén. Y él tuvo que gritar para que Jesús le pusiera atención a él, a su necesidad. Y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Él lo reconocía como hijo de David. ¿Sabe qué significa eso? Que él, ciego, sabía que Jesús era el Mesías, que él era el Mesías. Y le está pidiendo ¿qué? Misericordia. ¿Y quién es el que nos puede dar misericordia? Dios. Dios da misericordia y por misericordia hace milagros de sanidad. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, entonces Jesús lo escuchó, llamó la atención del Señor, el Señor lo escuchó y lo manda a buscar, ¿verdad? Lo manda a buscar porque obviamente era ciego y no podía llegar a los pies de Cristo por sí solo, entre tanta multitud. Entonces, dice Jesús, entonces se detuvo, mandó a traerlo, los discípulos tuvieron que ir a buscar al ciego, ayudarle a llegar a Jesucristo, a que viniera a su presencia. Y cuando llegó el ciego cerca de Jesús, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué necesidad tienes? Y el ciego le dijo, ahora Jesús sabía que era lo que necesitaba. Jesús podía ver que estaba ciego y que tenía necesidad de ver, de tener su vista. Pero Dios, cuando tenemos una necesidad, Él, aunque Él sabe nuestras necesidades, Él quiere escucharnos, hablar con Él.
¿Por qué Él quiere comunicación con nosotros? Quiere comunión con nosotros. Quiere que vengamos a Él y le digamos nuestras necesidades. Por eso es que cuando usted habla con Dios debe ser voz audible. Cuando usted pide perdón a Dios debe ser con voz audible. Amén. Cuando usted habla con Dios y está perdonando a los que le han ofendido, hágalo con voz audible. Amén. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Ok, gloria a Dios. Jesús lo sabía, pero tenía que escucharlo. Él tenía que decirlo con su boca. Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Mire, vino a Jesús con fe. ¿Por qué? Porque reconocía que Jesús era el Mesías. Vino a Jesús con fe. Sabía que Jesús le podía dar la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ese día el ciego recibió lo más importante, salvación, perdón de sus pecados. Y lo segundo, menos importante, recibió sanidad para su vista, recobró su vista. Jesús le dice, ¿tu fe te ha sanado? No. Le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cómo nos salvamos? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Y Él vino a Jesús con fe, con lo esencial, lo que necesitaba para entrar en la vida eterna, para ser perdonado. Vino con fe en el Mesías, en el Salvador. Y entonces Jesús le dio sanidad también ese día. Y luego vio y le seguía. Y luego vio, o sea, le dio salvación, le perdonó sus pecados, le dio vida eterna, le dio la entrada al cielo y al mismo tiempo, luego comenzó a ver, le dio sanidad de sus ojos y glorificando a Dios. Dice, y luego vio y le seguía, comenzó a seguir a Jesucristo. ¿Por qué lo seguía a Jesús? Lo seguía porque Jesús era el Mesías y él sabía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que venía a salvarnos del pecado. Y dice que comenzó ¿a qué? A glorificar a Dios. Fue agradecido, hermanos, fue agradecido. Vino con fe a Jesús y fue agradecido con Dios y comenzó ¿a qué? A exaltar a Dios, a glorificarlo. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Dio alabanza a Dios. Aquel milagro se hizo, ¿verdad? Para que la gente exaltara a Dios. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre, y Espíritu Santo. Jesús y Zaqueo. Cuántas enseñanzas tan hermosas, hermanos, acerca de cómo y nosotros podemos aplicar todo esto en nuestra vida. Todo, 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 todo. Habiendo entrado Jesús en Jerusalén, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Póngase usted en la historia para que la entienda mejor, ¿ok? Entonces dice que habiendo entrado Jesús, está entrando en la ciudad de Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió, iba caminando, hermanos, ¿ok? No habían carros ni bicicletas ni aviones, iba caminando por la ciudad y eso le encantaba a Jesús caminar. ¿Por qué caminaba? ¿Por qué le gustaba caminar por las calles, por los pueblos? Porque cuando usted camina por una calle, por un pueblo, usted puede ver más de cerca la necesidad de la gente. Si usted se mete en un carro, usted puede ir a 30 millas por hora, 40, 50, 60, va a ver allí alguien menesteroso, alguien ahí pidiendo comida, pidiendo pan, pidiendo ayuda. Usted no va a parar, usted va a 60 millas por hora. Usted está afanado a donde va. Usted no se va a preocupar por qué necesidad tiene el de afuera, porque usted está dentro del carro sentadito allá donde va. Pero Jesús caminaba. Y cuando usted camina, usted ve la necesidad de la gente que está en la calle. ¿Quiénes son los más necesitados? Los que están en las calles. Ahí se están prostituyendo las prostitutas, están necesitadas de Jesucristo. Ahí están los homosexuales, las lesbianas. Ahí están los drogadictos en las calles. Amén. ¿Por qué? No están en casa. ¿Por qué? Están endemoniados, están todos atados. Por eso están en la calle. Amén.
Bendito Dios, los drogadictos, los alcohólicos, todos ahí los va a encontrar en las barras, los bares, amén, allí en los caminos, en las calles, hay veces hay tirados en el piso, en el suelo. Bendito Dios, Jesús entró a la ciudad caminando y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice que bendito Dios, había un hombre llamado Zaqueo y este era jefe de los publicanos, tenía una posición alta, ¿verdad? Era el jefe de los que colectaban impuestos y también era muy rico, tenía mucho dinero. Y este Zaquías procuraba ver quién era Jesús, estaba curioso porque Jesús entró a la ciudad caminando, se hace un gran tumulto otra vez, un montón de gente se da cuenta que Jesús ha llegado y se llenan las calles de gente, ¿verdad? Y Zaqueo tiene curiosidad de quién es Jesús, qué está pasando, por qué la gente está alborotada. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Otra vez, mire, Jesús estaba rodeado de multitudes. Multitudes, hermanos. Si usted va a la calle, ok, usted va a un lugar donde hay mucha gente en la calle o en un estadio y usted comienza a orar por los enfermos. ¿Qué va a pasar? Que todos los enfermos lo van a rodear y otros, aunque no estén enfermos, lo van a rodear por curiosidad de ver los milagros. Entonces, donde sea que Jesús iba, estaba rodeado de gente. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, había mucha gente, pues él, Zaquías, era muy pequeño de estatura, era bajito, era muy bajito. Y corriendo delante, subió en un árbol, sicómoro. O sea, subió a un árbol, mire qué astuto, ¿verdad? Qué sabio. Pensó rapidito. Y tanta curiosidad tenía que subirse, subió al árbol para estar más alto que todos y ver dónde estaba Jesús y quién era Jesús. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver a Jesucristo, porque había de pasar por ahí. Jesús había de pasar por ahí. Jesús vino con un propósito. Había muchos ahí, sí, pero él vino por alguien especial y era Zaquías. Zaquías no sabía. Él no sabía por qué Jesús había entrado a la ciudad. Jesús tenía un propósito. Claro que me imagino que sanó a muchos, quizá, no sé. Pero el propósito ese día, Jesús tenía algo en su agenda muy especial y era el alma de Zaqueo. ¿Okay? Cuando Jesús llegó a aquel, dice que porque había de pasar por ahí. Jesús tenía que pasar por ahí. Jesús tenía ya en su agenda pasar por ahí ese día. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba. ¿Por qué miraba hacia arriba? Porque la cita que tenía era con Zaqueo. Había una alma necesitada. Había una alma que Jesús sabía que lo iba a aceptar, que lo iba a recibir, que se iba a arrepentir ese día. Amén. Jesús era un buen pescador. Jesús no tiraba la red por cualquier lado. Jesús sabía dónde estaban las almas listas para aceptarlo. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo? Comenzó a buscar a Zaquías, porque él sabía que Zaquías estaba ahí. Él sabía que estaba ahí. Y comenzó ¿a dónde? A mirar para arriba, porque él sabía que Zaquías era muy bajito y que lo iba a encontrar en el árbol. Y miró para arriba y lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! ¿Y cómo Jesús sabía que lo iba a aceptar? Bueno, él sabía el corazón de la gente, él podía leer tus pensamientos y lo hace también hoy en día. Él conocía el corazón de Zaquías. Es verdad que Zaquías era rico, pero ahí está la historia, hermanos, que porque sea rico no quiere decir que usted va a asumir, es rico, no va a entrar al reino de Dios. Eso no es verdad. Hay ricos que sí se humillan y se arrepienten y entran al reino de Dios. Y Zaquías es un ejemplo de un rico. Amén. Y dijo: es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. ¿Sabes qué te está diciendo a ti hoy, el que me escucha, que no tiene a Cristo? Jesús dice: es necesario que yo esté en tu vida.
Es necesario que me aceptes en tu vida. Es necesario que te arrepientas, que vengas a mí en fe, que me aceptes, que me recibas por fe como tu Dios, Señor y Salvador. Es necesario que yo venga a vivir en tu casa. ¿Qué casa? Tu vida, tu cuerpo. Es necesario, dice Jesús, que mi Espíritu Santo venga a ser morada en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, como Zaquías. Y te está diciendo, te estoy hablando a ti, hijo. Te estoy hablando a ti, hija. Te he estado hablando. Hoy quiero entrar en tu casa. ¿Me das permiso? ¿Me vas a abrir tu corazón? ¿Me vas a recibir por fe como tu Dios, Señor y Salvador? ¿Te vas a arrepentir hoy de tus pecados para que mi Espíritu Santo venga y muera en ti? Para que yo tenga misericordia de ti y te lave tus pecados con la sangre que derramé ya por ti en la cruz 2000 años atrás. Me vas a abrir la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida, la puerta de tu espíritu, la puerta de tu alma. Porque yo quiero venir a tener comunión contigo. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero salvarte. Yo quiero perdonarte. Yo quiero recibirte en el reino de mi Padre Celestial. Yo quiero abrirte la puerta para que tengas comunión con mi Padre Celestial. Jesús te está diciendo, yo soy la puerta. Ven a mí hoy, te estoy llamando. Hijos pródigos, hijas pródigas que se apartaron de mí muchos años atrás. Dios, Jesús, te está llamando. Jesús te dice, ven a mí, te estoy esperando con brazos abiertos. Te quiero perdonar, te quiero limpiar tus pecados, te quiero sanar tu corazón herido. Te quiero vestir de blanco otra vez. Te quiero purificar con mi sangre, te quiero santificar, te quiero apartar para mí. Jesús te está diciendo, tú eres mi ovejita perdida, tú eres aquel que se fue del redil. Te estoy buscando, he venido por ti hoy. Te quiero llevar de regreso a mi redil. Jesús está tocando en la puerta de muchas almas en estos tiempos del fin. En estos tiempos del fin es el tiempo de arrepentirse. La puerta es Jesucristo. La puerta pronto se va a cerrar. Jesús te está llamando antes de que se cierre esa puerta. Porque el Padre está a punto de enviar a Jesucristo. Mire el sueño que le dio Jesús anoche, el Espíritu Santo, al pastor José David. Jesús, la puerta se va a cerrar pronto. Está un poco abierta todavía para que entremos, para que nos arrepentamos, para que Él nos salve, nos perdone, nos lave con su sangre. Pero el Padre está a punto de levantarse de su trono y darle la instrucción y el mandato a Jesús que venga por su novia a la tierra a buscarnos. Jesús te está llamando antes de que el Padre cierre esa puerta. Antes de que el Padre envíe a Jesús y Jesús regrese al Padre y se cierre esa puerta, esa entrada al cielo. Es el tiempo de arrepentirse. Hemos llegado al tiempo del fin, al final de los tiempos. Es el fin. Ha llegado. Jesús está llamando. Jesús está llamando, buscando sus ovejitas perdidas. Todos los que se han perdido, todos los que no se han arrepentido, Jesús los está llamando. Jesús los ama mucho. No quiere que se pierdan y se vayan a perder en el infierno por la eternidad. No quiere que se vayan al lugar de tormento por la eternidad. Jesús, Dios, es amor. Por amor se entregó a nosotros en la cruz. Por amor sufrió. Por amor recibió 39 latigazos. Por amor recibió bofetadas, insultos. Le arrancaron la barba. Le pusieron corona de espina. Cargó la cruz a Gólgota. Por amor se dejó crucificar y clavar los clavos en las manos y en los pies. Por amor derramó su sangre gloriosa, bendita, poderosa en la cruz por nosotros los pecadores. Ven a Jesús hoy, te está llamando, quiere limpiarte, quiere amarte, quiere bendecirte, quiere perdonarte, quiere tener de ti misericordia. Él te está llamando. Gloria a Dios, aleluya. Le vas a abrir la puerta de tu corazón. Le vas a decir sí a Jesús.
Te vas a humillar ahí donde estás como el publicano y vas a reconocer todos tus pecados ante Dios, nuestro Creador, ante nuestro Padre Celestial que está en los cielos y decirle, Padre, he pecado contra ti. Vengo ante ti pidiendo misericordia, perdóname. Dice la palabra que el que cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó el tercer día, derramó su sangre por nosotros. Amén. De todo aquel que cree en su corazón y lo confiese con su boca y le diga, Jesús, te pido perdón. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí, resucitaste por mí, derramaste tu sangre por mí. Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios, Señor y Salvador, sobre mi vida, mi espíritu, alma y cuerpo. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Lava mis pecados con tu sangre que derramaste en la cruz. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero vivir para ti. Ayúdame a perseverar en fe hasta el final de mi vida, porque solo aquel que persevera hasta el final será salvo. Jesús te está llamando. ¿Cuál es tu respuesta para él? Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, date prisa, date prisa. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba, date prisa. No lo dejes para mañana. Yo estoy reprende, sujeto, todo demonio de engaño y de mentira que te está diciendo que deje la decisión para mañana. Porque el diablo sabe que el día puedes morir y te vas al infierno por la eternidad. Amén. Date prisa. No demores. La decisión más importante de toda tu vida en esta tierra es arrepentirte y recibir a Jesucristo en tu vida como tu Dios, Señor y Salvador. Venir a Él por fe y pedirle perdón por tus pecados para que puedas tener vida eterna. La vida aquí es corta. Aquí no vivimos muchos años. Muy pocos van a perseverar más de 100 años en esta tierra. Pero la eternidad te espera. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Jesucristo, nuestro Salvador? Quien ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz con su muerte y resurrección derramando su sangre. ¿O la vas a pasar en la eternidad sin Él, en el lugar de tormento, en el Hades, separado de Dios, siendo tormentada tu alma por las llamas de fuego y el gusano que nunca muere? Esa es tu decisión. Jesús te ama, pero Dios, Jesús, nuestro Dios y Creador, nos dio libre albedrío. Tú tienes que decidir. Tú tienes una decisión que tomar hoy. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy tienes que venir a Jesucristo. No hay otro camino. Todas las religiones son falsas. Solo hay una manera de entrar al cielo y es Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Jesús pagó con su muerte por nuestros pecados. Él es, aleluya, la vida eterna. Pero si tú rechazas a Jesucristo, si tú rechazas al Hijo de Dios, entonces vas a tener que pagar tus pecados en el lugar de tormento por la eternidad. De ahí nunca saldrás. Dios nos habló el otro día la historia que Jesucristo nos dio del infierno, del rico y el pobre Lázaro, donde el rico se fue, no por ser rico, sino por no amar a Dios y no amar al prójimo. Se fue al lugar de tormento, a ser atormentado. De nada le sirvió todas sus riquezas y dinero y posesiones y cosas en la tierra cuando perdió su alma. ¿De qué le sirve al hombre, al ser humano, ganarse el mundo entero, tener riqueza, tenerlo todo aquí, gozarse la vida, deleitarse en los deseos de la carne, cuando muere, su alma se va al lugar de tormento, al infierno, al lugar separado de Dios, de tormento, del Hades, a ser castigado por sus pecados? La paga del pecado es muerte, muerte física y separación de Dios por la eternidad. Un lugar de tormento donde tu alma va a sufrir, va a sentir como tu cuerpo físico siente, huele, ve, escucha, habla igual. El alma tiene todos tus 5 sentidos intactos y más desarrollados en el lugar del infierno. ¿Dónde te vas a ir? Esa es tu decisión. Jesucristo te está dando la oportunidad. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ya Él dio su vida por nosotros.
Tanto amó Dios el Padre Celestial que está en los cielos al mundo, al pecador, a la humanidad, que envió a Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús, el que nunca pecó, derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Jesucristo crea y se arrepiente y ponga su fe en Jesús, no se pierda, no se vaya al lugar de tormento, no se vaya al Hades, al infierno por la eternidad a pagar sus pecados, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna para entrar al cielo. Es necesario arrepentirte y darle tu vida a Jesús, ser lavado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dice: Zaqueo, date prisa, desciende, 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 bájate de ahí. No sé dónde estás, pero ven a Jesucristo. Deja lo que estás haciendo. Estás cocinando, arrodíate, dale tu vida a Jesucristo. La puerta se va a cerrar. Ahorita Dios te está haciendo el llamado. ¿Qué estás esperando? Deja el afán, ven a Cristo, desciende como Zaqueo. Porque Jesús quiere venir a vivir en tu casa, en tu cuerpo, en tu vida, por medio de su Espíritu Santo. Somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Jesús dice que regresaba al Padre, pero no nos iba a dejar huérfanos, nos enviaría a su Espíritu Santo. Jesús te está llamando, date prisa, porque Él está a la puerta. Pronto será muy tarde. La oportunidad de arrepentirse y escaparse del infierno es ahora. Como en los días de Noé. Noé les predicó mucho tiempo, 120 años creo, arrepiéntanse. Viene un diluvio, nadie se va a escapar. Tiene que meterse en el arca de protección. El arca es Jesucristo, escápate del infierno. Porque aquí se va a desatar el mero infierno en la tierra, la gran tribulación. Terribles juicios de Dios vienen a la tierra. Escápate ahorita, escápate del infierno y escápate de la gran tribulación que viene a la tierra. Ven a Jesús hoy, te está llamando, date prisa, no lo dejes para mañana, deja lo que estás haciendo, deja el trabajo, arrodíate, métete donde sea, métete en un lugar donde puedas hablar con Dios, arrodíate, habla con Dios, pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete como el publicano. Reconoce tu condición espiritual ante Dios. No has obedecido sus mandamientos. Le has fallado. Con un solo mandamiento que tú rompas y no obedezcas, te vas al infierno por la eternidad. Jesucristo es el único que te puede perdonar y salvar. Él es el camino al cielo, a la vida eterna, al Padre. Desciende, porque hoy es necesario, no mañana, hoy te está llamando Dios, hoy. Porque Él sabe cuándo vas a morir. Él conoce tu presente, tu pasado y futuro. Hoy te está llamando. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que tenga la presencia de Dios en tu vida. Es necesario que el Espíritu de Dios more en tu vida. Es necesario que dejes a Satanás, tu padre, que deje el mundo de pecado y vengas a Dios. A Jesucristo, que es santo, santo, santo. Entonces, Él descendió a prisa. Él obedeció. Él reconoció su condición espiritual. Él reconoció su necesidad de que Jesucristo entrara en su casa, en su vida. Y le recibió con gozo. Le dijo: sí, Señor. Amén. Amén. Me bajo de este árbol. Dejo lo que tengo que hacer. Y ven. Te recibo en mi casa, te abro la puerta de mi casa, te abro la puerta de mi corazón. Lleno de gozo, aceptó a Jesucristo. Es una historia maravillosa de la salvación. Aleluya, de un corazón que recibe a Jesucristo, que se arrepiente de su pecado. Lo recibió con gozo. Aleluya. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí estaban los fariseos, los criticones, los jueces, los murmuradores, las serpientes venenosas con su lengua venenosa, acusando a Jesucristo. Al ver esto, la multitud, ¿qué dijeron los fariseos, los religiosos, los hipócritas? Todos murmuraban. No había amor hacia ese hombre Zaqueo. Le tenían resentimiento, le tenían odio, porque el trabajo de él era colectar impuestos. Y era rico. No lo amaban, no lo querían. Se enojaron se ofendieron cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo.
Pero es que no es tu problema. Jesús va a salvar a quien Él quiera. Él es juez. No tenemos que juzgar a nadie. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero si todos somos pecadores, ¿cómo vamos a estar juzgando al prójimo? Si todititos hemos pecado. Entonces, esta gente estaba como el fariseo, viendo los pecados de los demás y no se estaban viendo sus propios pecados. Y era una multitud que seguía a Cristo, pero el hecho de que la multitud seguía a Cristo no quiere decir que la multitud era salva. Porque muchos de labios lo honran, pero su corazón está lejos de Dios. Muchos buscan a Dios por lo que Dios les pueda dar. Dame trabajo, protégeme, dame comida, dame esto, sáname, libértame. Pero no aman a Dios, son unos desagradecidos. No lo honran, no lo aman con todo el corazón, no le obedecen ni le sirven. Entonces, la multitud no quiere decir que amaba a Jesús porque lo seguían. No, lo seguían porque lo miraban como Santa Claus en las Navidades, en la fiesta pagana, navideña. Al ver esto, todos murmuraban. Dice que toda la multitud murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Quizás hasta los discípulos estaban murmurando. Pero Jesús nos dijo que amáramos al prójimo, que bendijéramos nuestros enemigos, que amáramos nuestros enemigos. Entonces Zaqueo, aquel que con gozo aceptó a Jesucristo y con gozo le dijo, sí, te abro la puerta de mi casa con alegría. Con alegría, era bajito, quizá era rechazado por muchos, era odiado por muchos. Tenía dinero, sí, pero no tenía lo más importante, que es a Dios en su corazón. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy vengo a morar en tu casa. Amén. Y Él le abrió no solo la puerta de su casa, pero su corazón a Jesucristo. Le abrió su corazón a Jesús, el Cordero de Dios, al Mesías, al Salvador. Entonces dice que Zaqueo inmediatamente se bajó con gozo, no esperó, no dudó, no le dijo hoy no, mañana tal vez, no, le dijo ok, amén, gloria a Dios, se bajó con gozo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Usted ve, hermanos, hay gente que dice que son cristianos y no hay frutos, no hay evidencia de que se han convertido. Pero si quiere ver un corazón en realidad convertido, es un corazón tan arrepentido que quiere hacer las cosas bien ante Dios. Quiere arreglar lo que había hecho malo ante Dios. Quiere arreglar su relación con el prójimo. Si le robó al prójimo, le va a devolver lo que le robó. Si habló mal del prójimo, viene al prójimo y le pide perdón. ¿Sí? Si ofendió al prójimo, viene al prójimo y se arregla, se arrepiente. Eso es un corazón arrepentido, hermanos. Por eso es que muchos hermanos no se arrepienten de todo corazón. Por eso es que no perseveran en los caminos de Dios. Porque el arrepentimiento no fue genuino. Pero cuando uno se arrepiente de verdad, inmediatamente hay un cambio en tu corazón. La luz de Dios, la luz que es Cristo, entra en tu corazón. El Espíritu de Dios entra en tu vida. Y hay un cambio inmediatamente. Y se puede notar, sí. Y lo primero que se nota es gozo en tu corazón. Hay gozo, hay alegría, hay paz. Porque todo eso es Dios. Dios es amor, gozo y paz. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Este es un corazón que se ha arrepentido de verdad. Ya no tenía avaricia en el corazón. Y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál era el problema de aquel muchacho? Que obedecía la ley, pero no pudo deshacerse de sus posesiones y ayudar a los pobres. Sin embargo, Zaqueo, dice Dios,
yo voy a vender. Si dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No tuvo problema, mire, deshacerse de la mitad de sus bienes. ¿Por qué? Porque le dio su corazón de verdad a Jesucristo. Cuando Jesús viene a tu corazón, ya tú no eres tacaño, ya tú no eres tacaña. Pero si eres tacaño, tacaña, entonces quiere decir que tienes que arrepentirte de todo corazón y hacer una cita de liberación. Hay ataduras en tu corazón, hay ataduras en tu vida. Tienes que ser libre. Tienes que escaparte del infierno. Amén. Hay que ser libre. Gloria a Dios. Y si en algo he defraudado o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué lindo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Este hombre, esa alma fue salva ese día. Amén. El Salvador entró a la vida de ese corazón, de esa alma, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Aleluya. Por fe. ¿Cómo vino a Jesús? Se arrepintió y por fe creyó en el Salvador. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo era aquella ovejita que se había salido del redil, se había descarriado, se había desviado, pero era hijo de simiente de Abraham, tenía derecho a la salvación y él se arrepintió y tuvo fe en Jesucristo, el Mesías, así que él cualificó para recibir salvación aquel día. Gloria a Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Aleluya, todos nos habíamos descarriado. Todos nacimos descarriados, todos nacimos en pecado, todos nacimos perdidos sin relación con Dios. Jesucristo vino a buscarnos a todos, pero todos son llamados y pocos son escogidos. Todos son llamados a arrepentirse y a entregarse a Cristo, pero pocos son escogidos porque pocos contestan el llamado al arrepentimiento, a venir a Jesucristo, a dejarlo todo por Jesús, a entrarle su vida a Cristo. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Qué poderosas enseñanzas el Señor nos da, hermanos. Y sí es verdad que después de estudiar la Biblia un año entero, la podemos apreciar mejor, entender mejor, disfrutar más. Amén. Gloria a Dios. Para repasar, el Señor nos ha hablado de la parábola del fariseo y el publicano. Otra vez nos explicó, nos mostró dos corazones. Cómo vio Dios, cómo miraba Dios estos dos corazones y los examinó a la luz de la palabra. Examinó esos dos corazones, amén, para ver cómo estamos nosotros ante Él, cómo está nuestro corazón, a quién nos parecemos, hermano. Todos los días Dios está aquí examinando nuestro corazón para que nosotros no tengamos excusa, porque en todas estas enseñanzas tenemos que saber cómo estamos ante Dios. Amén. Jesús bendijo a los niños, no deje que los niños vengan a Cristo, enséñales de Jesús. Amén. Los niños necesitan que se les predique la palabra de Dios también. Los niños necesitan arrepentirse también, pero ¿cómo se van a arrepentir si los padres no les enseñan la palabra de Dios? Entonces, el joven rico había obedecido ciertos mandamientos, pero estaba atado por el dinero. Amén. Estaba atado, era idólatra al dinero, no podía dejar eso. Estaba muy atado, no pudo dejar eso para seguir a Cristo. ¿Qué es lo que te detiene de seguir a Jesús? Tienes que dejarlo todo por Cristo. Nuevamente dice que Jesús anuncia su muerte. El ciego dice, un ciego de Jericó recibe la vista. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Salvador, recibió salvación y sanidad. Jesús y Zaqueo nos acaba de hablar. Bendito Dios, Zaqueo, bendito Dios, era rechazado por el pueblo, ¿verdad? No lo querían, lo rechazaban porque no les gustaba el trabajo de Zaqueo de colectar los impuestos. A nadie le gusta soltar el dinero de su bolsa, ¿verdad? Amén. Cuando es tiempo de pagar, no estás muy contento de tener que darle tu dinero a esa persona. Pues así estaba la gente de Israel, ¿verdad? Zaqueo no se había ganado muchos amigos por causa de su trabajo. No tenía un trabajo muy aceptable ante la gente. Pero Jesús vino a él porque él
se arrepintió y él puso su fe en el Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Amén. Porque el Señor sigue llamando al arrepentimiento. Amén. El hecho de que digamos que somos cristianos no quiere decir que lo somos. Jesús era seguido por multitudes, poquititos en realidad eran los que lo amaban de verdad. Muchos siguen a Dios por los milagros y lo que Dios hace por ellos. Y eso es triste. Porque el corazón de un padre se llena de tristeza, o de una madre cuando los hijos solo vienen a pedirte, mami, dame esto, mami, dame aquello. Y de veras que uno se cansa porque cuando no tienen amor hacia uno, no te dan un abrazo, solo vienen a pedirte y pedirte y pedirte, y cuando le das lo que te piden se van a gastarlo a lo que sea que sea. Vea, uno se siente triste en el corazón, así se siente Dios el Padre, entristecido de que muchos que se llaman cristianos no lo aman. No lo aman por quién es Él. Él nos creó para amarlo a Él y para Él amarnos a nosotros. Si no lo amamos, de nada sirve que estemos muy afanados trabajando en la obra. Jesús dice, regresa a tu primer amor. Está bien que trabajes en la obra, pero tienes que regresar a tu primer amor, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos ha hablado mucho, amén, mucho, porque el corazón del Padre se entristece, hermano, se entristece cuando estos hijos solo piden, piden, piden. Y cuando tú le pides a tu hijo que te pide, 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 o tu hija que te pide todo, y le pides que limpie el cuarto, que te lave la loza, que te saque la basura afuera, lo hacen con una actitud o a veces ni siquiera te obedecen. ¿Cómo se siente uno? No se siente muy bien, honestamente, hermano. Uno no se siente muy bien. Y uno como hijo de Dios, hija de Dios, tiene que perdonar a esos hijos. Porque uno quisiera que fueran buenos hijos, obedientes, cariñosos, amén, amorosos con nosotros, y respetuosos a nosotros. Y a veces no recibimos nada. A veces no recibimos ni amor de los hijos, ni respeto de los hijos, ni obediencia de nuestros hijos. ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo te portas con tus padres? ¿Los estás honrando? ¿Los estás respetando? ¿Los estás obedeciendo? ¿Los estás amando? ¿Los estás cuidando? Sí, Dios nos habló a todos hoy, a los hijos y a los padres. A todo el mundo le habló Dios hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo se siente Dios cuando un hijo, una hija de Dios viene y lo ama? Lo ama con todo el corazón. Y no viene todos los días fastidiosamente a pedirle una lista de cosas, sino que se sienta a sus pies a amarlo, amarlo. ¿Verdad que nos falta amar a Dios? Nos falta amarlo con todo el corazón. ¿Y cómo es que lo hay que amar? Él dice que lo amemos con todo el corazón. Pero el corazón lo tenemos dividido entre muchas cosas. Le hemos dado nuestro amor a muchas cosas, amén, y a muchas personas. Y Dios quiere todo nuestro corazón. Dios no quiere competencia por nuestro tiempo y nuestro amor. Amén. Y lo menos que le damos es amor y tiempo. Dios tenga misericordia de toditito nosotros. Amén. Porque todos le estamos fallando terriblemente a Dios. Amén. Yo creo que Dios permitió el bicho y la cuarentena, el encerramiento en los hogares, porque Dios estaba cansado de no recibir amor de sus hijos. Dios quería que tuviéramos tiempo, que ya dejáramos los afanes, el trabajo y todo, y dejar las cuatro paredes para encerrarnos en nuestro cuarto y amarlo a Él y darle nuestro tiempo a Él. ¿Lo hicimos o pasamos en las redes sociales? Descansamos de vacaciones, no trabajamos. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? Tal vez haya otra cuarentena, hermanos, tristemente. Tal vez tenga Dios que quitarnos todo otra vez para que nos sentemos a sus pies y lo amemos con todo el corazón. Y tengamos una verdadera relación con Él. No una relación de diente a labios, una hipocresía con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a tu pueblo.
Espíritu Santo, amado, muchas gracias por ser mi maestro, nuestro maestro de la palabra, Espíritu de Dios. Muchas gracias por todo lo que nos hablas cada día. Gracias, Padre mío, por hablar a tu pueblo, por hablar a nuestros corazones, Padre Santo. Te queremos, Señor, decir que te amamos. Nos queremos humillar, Padre mío. Aquí estamos humillados, tus hijos, Padre, pidiéndote perdón una y otra vez, Señor. Padre, porque te hemos fallado en lo más importante, en amarte, Padre mío, en darte nuestro tiempo, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te amamos mucho. Reconocemos como el publicano que te fallamos, Padre. Que estamos perdidos sin ti, Padre. Que te necesitamos, mi Dios amado, Padre celestial. Padre mío, que estás en ese trono de gloria, de santidad y poder. A ti te hablamos, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Padre Santo, perdona nuestra iniquidad. Perdona nuestros pecados, perdona la tibieza, la frialdad de nuestros corazones, Padre. Perdónanos, Padre mío, por no amar al prójimo como a nosotros mismos, Padre. Perdónanos por ser a veces como el fariseo, Señor, viendo el pecado de los demás y creyéndonos más espirituales, convirtiéndonos en jueces, Señor, en vez de amarte a ti y amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Padre. Perdónanos, Padre Celestial, por ser como la multitud que acusaba a Jesucristo porque entró a comer con Zaqueo, el que colectaba impuestos. Perdónanos, Señor, por ser, Señor, juzgones y criticones y murmuradores, Señor. Perdona nuestra maldad, nuestra iniquidad, Señor. Aquí, ante ti, Señor, ante ti hemos pecado, a ti te hemos fallado, día tras día, Padre. Perdónanos, Señor. Ni siquiera cuando nos encerraron en la casa, en la cuarentena, Señor, por el bicho este, Señor, por la pandemia, Señor, ni siquiera entonces, Padre, aprovechamos bien el tiempo, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, tanta frialdad, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a amarte más, Señor. Queremos amarte. Queremos hacerte feliz, Padre. Queremos que tu corazón se llene de alegría, de gozo al escucharnos, Padre. Oh, mi Padre Santo, perdónanos, Padre.